Así es. Vamos a tomar inmediatamente contacto con nuestra unidad móvil en terreno, Daniel Oces, para contarnos qué ocurre a esta hora del día en este martes 2 de abril. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Joseph? Muy buenos días. Claro, un día muy especial, sobre todo para lo que tiene que ver con el transporte. ¿Por qué? Desde muy temprano comenzó una actividad que busca medir la eficiencia de estos distintos medios. Por ejemplo, hablamos de la bicicleta, hablamos de la motocicleta, del bus, del auto. ¿Cuál se demora menos? ¿Por qué se hace este ejercicio? Se lo vamos a consultar en este momento a Ariela Muñoz, quien es del colectivo Muévete. ¿Cómo estás, Ariela? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por venir a cubrir esto que de repente hace falta en Concepción. Estamos en una ciudad que es sumamente segregada en términos de comunas, por ejemplo, por su calidad geográfica, pero además Concepción se caracteriza por tener distintos modos de traslado. Últimamente tenemos ciclovías, por ejemplo, lo que ha aumentado considerablemente el uso de la bicicleta. Además de apoyar a los que ya se movilizaban antiguamente, tenemos transporte público a gran parte de la ciudad, no toda, y tenemos también uso de automóvil que también ha ido creciendo, lamentablemente. Es un mercado automotor que ha seguido aumentando año a año y que trimestralmente crece en cifras que son brutales. Pero ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto porque en el fondo sentimos que hace falta política pública, sentimos que hace falta indicadores reales de cómo se están moviendo las personas. Lo que hicimos hoy día fue un ejercicio piloto, la verdad. Es la primera vez que este ejercicio se hace en Concepción, que es una medición entre bicicleta, automóvil, taxibuses, ¿cierto?, y motocicleta. Entonces, claro, queremos saber, por ejemplo, qué tan eficiente puede llegar a ser una bicicleta en comparación a un automóvil, o por ejemplo un taxibús en comparación a una moto, o entre ellos, todos entre sí. Tienen distintas variables. Lo que calculamos con la eficiencia, calculamos tiempo, que es como la cifra más visible en realidad, pero con ellos calculamos costos asociados, no solamente el pasaje, sino el combustible, el permiso de circulación, la patente, todo lo que implica usar un automóvil, y lo mismo con la moto. ¿Este recorrido, Ariela, desde dónde fue hasta dónde fue? Este recorrido partió en la Universidad del Biobío, en el Frontis, en Avenida Collado 1202, y terminó acá en Café Rendibú, que es Aníbal Pinto 1107, que está en pleno centro al lado de la Plaza Independencia. ¿Esa distancia cuánto es? Son aproximadamente 5 kilómetros, 4,5, 5 kilómetros, obviamente va a depender de la ruta que uno tome para llegar, pero esa es como la distancia aproximada. ¿Por qué hacemos esta distancia? Porque en cifras de la encuesta Origen-Destino, más del 50% de los viajes que se hacen, por ejemplo, en Santiago de Chile, son de menos de 5 kilómetros. Entonces, queremos ver qué tan eficiente es un viaje de 5 kilómetros. Mucha gente puede decir, no, es que 5 kilómetros es harto, a lo mejor me voy en auto. Pero sucede que la primera en llegar fue la bicicleta, que llegó en 16 minutos desde la Universidad del Biobío. Entonces, y sin ningún costo asociado y ninguna emisión producida. A diferencia, por ejemplo, del automóvil o de la moto, que sí producen emisiones, sí tienen un costo asociado. Y, por ejemplo, está en ventaja también el bus, que tiene un costo menor, una emisión menor porque traslada más pasajeros, ¿cierto? Pero un tiempo mayor de viaje. Claro, y esos datos, Ariela, se lo vamos a consultar justamente a quien se encargó de poder evaluar, verificar que todos los distintos medios de transporte que se fueron utilizando y que todos de forma casi cronológica partieron a las 8 de la mañana, es Sebastián Astroza. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, de los 4 modos de transporte, el primero en llegar fue la bicicleta, que tiene muchas ventajas en el sentido de que es más o menos fácil de estacionar, es rápida, genera beneficios del medio ambiente y de la salud. El segundo en llegar fue la moto, y la bicicleta demoró 16 minutos, la moto 17 minutos. La moto uno podría pensarla como que es parecida a una bicicleta, pero genera emisiones, tiene un costo asociado de gasolina. También cuesta un poquito más estacionarla que una bicicleta, y de eso también influye en los tiempos. Y el tercero en llegar fue el automóvil, en 25 minutos. El automóvil cuesta más un poco estacionarlo, ocupa mucho más espacio. De hecho, se ha estudiado de que un usuario de automóvil ocupa entre 15 a 20 más espacio que un usuario de bicicleta, por ejemplo, ya sea en las vías o en el lugar donde estaciona. ¿Okay? Y el último en llegar fue la persona que se vino en micro, ¿ya? Que llegó a los 26 minutos,
que sería 1 minuto más tarde que el automóvil, según recuerdo. Y la persona que llega en micro, si uno mira el recorrido que tuvo que hacer, que es desde la avenida Collado, la Universidad del Biobío, hasta acá a la Plaza de la Independencia, la tiene súper difícil. La tiene muy, muy difícil porque no hay alguna vía segregada o exclusiva para las micros como hay en otras calles de nuestra ciudad, por ejemplo, Paikaví, ¿no? Y tiene que estar ahí, pasar por todos los paraderos y de alguna manera sufrir toda la congestión o el taco que hay en este periodo, que es la punta mañana. Sebastián, en su experiencia como investigador, ¿la recomendación sería a utilizar algún medio de transporte en particular a raíz de los resultados que ustedes acaban de evaluar recién? Bueno, no cabe ninguna duda de que la que gana acá es la bicicleta. Es la que llegó primero, pero también es la que tiene menos emisiones, es más eficiente en términos de espacio y además genera un beneficio de salud para la persona que la está usando. Ahora, dado de que quizás no puede que algún otro viaje que sea mayor a 5 kilómetros quizás cueste un poco más hacerlo en bicicleta, puede que existan personas que no les es tan fácil subirse a una bicicleta. Yo pienso que el medio de transporte que debiera fomentarse es el transporte público. Las razones son las que he comentado ya, es mucho más eficiente. En cualquier medida que uno quisiera pensar, el modo de transporte público, por ejemplo las micros que tenemos en Concepción, es el modo de transporte más eficiente, diría, digamos, sería eficiente para todos. Sebastián, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Bien, ahí estamos entonces junto a Sebastián Astroza, él es investigador y quien fue una de las personas encargadas de poder medir entonces estos tiempos y quien ya también planteaba respecto de las posibilidades que existen de los distintos medios de transporte y cómo cada una de ellas se va adaptando de manera eficiente dentro de, por ejemplo, el tramo que ocurre desde la Universidad de Concepción, desde la Universidad del Biobío, digo, en Concepción, hasta Plaza Independencia. Lo estábamos discutiendo acá, fíjate que estábamos en una interesante conversación mientras te escuchábamos, pero principalmente con los datos de lo interesante que es que uno se pueda demorar menos, por ejemplo, en bicicleta que la locomoción colectiva, que en vehículo incluso, con todas las dificultades que trae consigo, por ejemplo, el encontrar un estacionamiento en el centro de Concepción, es interesante. Hay que ver si los comportamientos, cuán fácil o cuán difícil es, por ejemplo, movilizarse en bicicleta y el respeto que existe con los otros medios de transporte. Yo creo que por ahí falta un poquito también de incentivo de parte de las autoridades, Daniel. Y lo otro también yo creo que va a ser súper interesante, Daniel, y a ver si es que nos podemos contactar después con ellos para ver finalmente la recaudación de los datos, porque por ejemplo hay otro tema súper importante que van a ver es la frecuencia de las micros, de la locomoción colectiva, o sea, cuánto me demoro en tomar la micro, cada cuánto rato pasa una también, entonces eso también es importante para hacer un análisis de cómo está funcionando el transporte público acá en Concepción. Claro, porque además esta actividad, recordemos, se está haciendo de forma simultánea no solo en Concepción, sino al menos en otras 5 ciudades del país, incluso también en Latinoamérica. Así es que va a ser una interesante forma de medir de qué manera nos estamos transportando, sobre todo entendiendo lo que ellos ya planteaban, la opción de un proyecto eventual, de un corredor, por ejemplo, en el sector de Collado. ¿Qué vialidad tiene? ¿Qué opciones entonces reales son para garantizarnos una buena forma de transportarnos? Todo eso depende también, por supuesto, del tramo que queramos trasladarnos, por supuesto. Claro que sí, Daniel. Bien, Daniel, muchísimas gracias por el contacto. Sabes que solo por mencionar, por último, hay un proyecto desde el año 2014 que yo he escuchado al menos de ensanche para Collado. No es menor Collado, ¿sabes por qué? Porque es la única alternativa cuando tú vienes de, por ejemplo, sectores como Nonguén, sectores como Los Lirios. A ver, la única alternativa para poder llegar al centro de Concepción es Collado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que todas las tardes se está generando un taco enorme en Collado. Y para las personas que están ahí, que muchas veces se comunican con nosotros en la radio, no hay alternativa. No es que tú les puedas decir, elija otra calle alternativa o váyase por otro lado. Tampoco hay ciclovías y tampoco, digamos, hay muy buenas veredas para moverse. No, ahí está súper complicado. En Camino Penco, por ejemplo, también se arma un taco. Ruta 150, también. Sí.